les bendiga. En este mes de noviembre estaremos trabajando bajo el tema sobre los dones y talentos. En esta ocasión vamos a hablar de los talentos en las manos del cristiano. El texto bíblico que vamos a estar leyendo se encuentra en Mateo 25, del versículo 14 en adelante. Y nos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó bienes. A uno le dio un talento, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1, a otro le dio 5, conforme a su capacidad. Y luego entonces se fue. Bueno, pues el tema que vamos a estar tratando sobre los talentos, cómo deben ser manejados los talentos en las manos del cristiano. Pero primero quiero hablar, ¿qué es el talento? El talento es una palabra griega que se traduce como talento. En la antigua Grecia se hacía referencia a una unidad monetaria, la cual equivalía a 26 gramos de plata. Y esta era la unidad monetaria más alta de los griegos. Era con un valor de 6.000 dracmas. Y esta es una cantidad increíblemente alta de acuerdo a lo que ganaba un obrero normal en su salario diario, que era un dracma. Este dracma pues era lo que representaba el pago del salario de un obrero común y corriente. El gran valor que encierra este concepto se refleja en lo que significa la palabra talento y en el modo de uso que le daban los griegos a esto que ellos llamaban talento. Ser talentoso en este tiempo significa mucho. En este tiempo ser talentoso significa pues alcanzar riquezas. En este tiempo pues las personas que tienen talento son personas que tienen habilidades para lograr cosas y alcanzar cosas. En la psicología, por ejemplo, talento es la capacidad que tienen las personas para comportarse de manera superior ante los demás que no tienen tal vez algunos talentos. Según la psicología, las personas que tienen talento son personas que tienen gran capacidad para resolver problemas, que tienen gran capacidad para poner un negocio y levantarlo. Las personas talentosas son aquellas personas que hacen un trabajo y logran hacerlo de manera más fácil, más efectiva y de manera mucho mejor que aquellos que, teniendo talentos, no lo ponen en práctica. En comparación con otras personas, pues los empleados talentosos resuelven los problemas dentro de las empresas, de esos problemas que son difíciles, que son complejos, lo resuelven de manera ágil, de manera eficaz, de manera rápida y de una forma sencilla. Por eso se puede decir que cuando vemos a una persona que está resolviendo algo que para otros es difícil resolver y lo resuelve rápido, con agilidad y de manera sencilla, entonces decimos, esa persona es talentosa, tiene talento. Yo quiero tratar pues algunos puntos en este conversatorio de hoy, en esta cápsula. Usa los talentos que tienes. Todos nosotros tenemos talentos. En el mundo del espectáculo, por ejemplo, la radio, la televisión, los conciertos, en el mundo del espectáculo, por ejemplo, nosotros podemos ver personas que saben que tienen talentos y que entran a este mundo para ellos poder poner en práctica y desarrollar los talentos que ya ellos han descubierto que tienen. Por ejemplo, una persona que le gusta tocar, una persona que le gusta cantar, es una persona que cuando se da cuenta que tiene este talento, pues estudia, se prepara para
poder desarrollarlo y llevarlo a la práctica. Los jóvenes cristianos, por ejemplo, tienen también talentos. Algunos jóvenes cristianos, algunas personas ven a los que están en el mundo secular y le ven esos talentos y dicen, wow, qué bonito lo hace, wow, cómo se maneja. Yo quiero decirte que tú, como joven cristiano, también tienes talentos que Dios pues te ha regalado. Y estos talentos, el Señor quiere que tú los trabajes, el Señor quiere que tú pues los lleves a la práctica de manera efectiva. Hay mucha bendición cuando nosotros descubrimos los talentos que tenemos y los ponemos en las manos del Señor. Por ejemplo, los cristianos que pueden cantar en la iglesia, que pueden tocar en la iglesia, que pueden ejercer y servir en la iglesia. Es hermoso cómo el Señor nos usa con esos talentos para que nosotros podamos ponerlos al servicio de su obra en la iglesia. Según la parábola que leímos en el capítulo 25 de Mateo, del versículo 14 en adelante, nosotros vemos que el Señor en esta parábola, no la leímos entera, pero lo pueden encontrar desde el 14 hasta el versículo 30, cómo el Señor habla de los talentos que le dio a una persona. Bueno, trata de un hombre que se iba a ir lejos y antes de irse dejó todos sus bienes en manos de personas. A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 3 y a otro solo le dio 1. Y estos talentos eran para que ellos lo desarrollaran, para que ellos lo multiplicaran y para que ellos lo cuidaran en lo que él regresaba de su largo viaje. Conforme a la capacidad de cada creyente, el Espíritu Santo, el Señor le ha dado la capacidad para que esos talentos que Dios le ha dado, pues puedan ponerlo en práctica. Todos estos talentos son dados conforme a la capacidad de cada quien. Esos talentos, sean grandes o pequeños, sean pocos, sean muchos, sean bonitos o feos, si es que así le quieres llamar, estos talentos tú debes ponerlo, desarrollarlo, ponerlo en práctica. Tú debes trabajar en ellos y sentir gozo, sentir alegría de que el Señor ha depositado en ti talentos para que tú te desarrolles, para que tú sirvas a otros, para que tú sirvas en su casa, para que tú crezcas y te desarrolles en la casa del Señor. No importa si el Señor solamente te dio un solo talento. Ese talento que el Señor te dio, tú debes, si fue un solo, debes ponerlo por obra, desarrollarlo, hacer que crezca. Así como dice la parábola que aquel hombre cuando se iba de viaje repartió sus bienes en talentos a 3 personas, a uno le dio 5. ¿Qué hizo el que recibió 5? Él no se sentó a solo disfrutar de ese talento y verlo desaparecerse, sino que él lo puso a trabajar, él lo desarrolló y lo multiplicó. Así hizo el de los 3 talentos, lo desarrolló y lo multiplicó. Sin embargo, al que le dieron un solo talento, tú conoces la historia bíblica, lo enterró porque lo encontró poco, lo vio feo, lo vio como una humillación, no sé qué pensó, pero lo enterró y no trabajó en ello. A ti que el Señor te ha dado un solo talento, si hasta ahora lo único que has descubierto de lo que Dios te ha dado es un solo talento, no lo entierres. Trabaja en él, esfuérzate todo lo que tengas que esforzarte para que cada día sea mejor y lo multipliques y puedas expandirte como el Señor quiere que así tú lo hagas. Este es un hermoso pasaje bíblico el que leímos sobre los talentos y esto nos habla de que hay también personas que aunque se le da un talento, lo ven poco y lo entierran, pero el que se le da más, ese pues agradece más y trabaja con esmero para multiplicarlo. William Bankley dijo: los hombres no son iguales en talentos. Lo que sí los hace iguales es el esfuerzo, la pasión, la motivación que los une para hacer multiplicar esos talentos. Lo poco, si tú lo pones en las manos del Señor, el Señor te da la sabiduría para que lo multipliques, para que tú lo puedas desarrollar. Si lo pones en las manos del Señor, Él te va a dar esa sabiduría. Hay una historia bíblica que también se encuentra en la palabra del Señor y trata sobre un joven que estaba en un lugar donde se encontraba Jesús. Este joven tenía una canasta que tenía
panes y peces. Estos 3 panes de cebada y estos 2 peces que tenía este niño en esta canasta, él en ningún momento imaginó que tan poquito iba a poder alimentar a tanta gente. Así como en un momento lo dijo Andrés. Andrés dijo, ¿qué es esto para tantos? Cuando él vio en la canasta lo que había en la canasta de aquel joven, 3 panes de cebada y 2 peces. Él lo vio poco y dijo, ¿qué es esto? ¿Para qué da esto? Para tanta gente que hay aquí congregada. Estoy hablando del pasaje bíblico donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Hay momentos donde nosotros vemos lo que el Señor nos ha dado como poco. Sí, a nuestros ojos carnales, terrenales, es poco. Pero cuando nosotros eso lo ponemos en las manos del Señor y nosotros confiamos en que el Señor lo puede multiplicar y lo va a multiplicar, entonces Dios lo multiplica, Dios lo amplía para nosotros. Y eso fue lo que Dios hizo, pues con este milagro que Jesús ejerció en el monte cuando estaba hablando del sermón del monte. Cuando Él dio estos 3 panes de cebada y estos 2 peces, Jesús oró y lo multiplicó. Y estos panes y peces alcanzaron y sobró muchísimo para darle a más de 5,000 hombres, dice la palabra, sin contar los niños, los ancianos y las mujeres que nunca eran censadas. Pero dice que a más de 5,000 hombres fueron alimentados con esos 3 panes y 2 peces. Lo que tú ves poco, si lo pones en la mano del Señor, Él lo hace mucho, Él lo multiplica. Así que deja de estar viendo que otros tienen un talento, que tú lo quieres. Otro tiene tal vez la capacidad de soportar las pruebas fuerte y estar siempre pues felices, estar siempre confiados. Pues si tú no tienes esa capacidad, ora al Señor porque Él te va a dar lo que tú necesitas. El joven cristiano, la persona cristiana, debe depender del Señor. Y lo poco o lo mucho que el Señor le haya dado como talento, depositarlo en sus manos para que eso que vemos pequeño, el Señor lo convierta en algo grande, en algo inmenso, en algo que puede alcanzar miles y miles de vidas, salvar miles y miles de vidas. Qué bonito, qué gratificante se siente, qué gozo, qué alegría se siente al nosotros poder ver que lo que Dios nos ha dado, si lo ponemos en sus manos, Él lo multiplica en nuestras manos y luego nos sentamos a evaluarnos y decimos, eso tiene que estarlo haciendo Dios a través de mí porque yo no iba a dar para hacer eso, yo con eso no iba a hacer nada. Pero lo puse en las manos del Señor, oré y confié que Él me iba a ayudar y el Señor me ha ayudado. Así sucede cuando nosotros ponemos lo poco, lo mucho que tenemos en las manos del Señor y lo ponemos a disposición de su obra, a disposición de su palabra, a disposición de su reino, a disposición de los demás. Algunas personas no ayudan a los que encuentran en las calles necesitados porque dicen que no tienen. Pero de eso poquito que tú tienes, yo te aseguro que si tú le das al más necesitado, al que tú ves en la calle, al que tú ves que necesita de eso poquito que tú tienes, si tú le das, yo te aseguro que Dios al otro día o inmediatamente va a multiplicar eso que tú diste, porque tú de lo poco que tenías diste y lo diste para ayudar a otros, lo diste para tú ser diferente y demostrar que eres un verdadero cristiano. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10, cada uno según lo que ha recibido, ministrelo a otros, que como buenos administradores de la multiforme gracia del Señor. Aquí nos dice el apóstol Pedro que lo que nosotros hayamos recibido, lo que sea que hayamos recibido, sea poco, sea mucho, 5, 3, 1, algo hemos recibido del Señor. Desde que nosotros caímos en el vientre de nuestra madre, Dios nos escogió, Dios depositó talentos en nosotros. Y de eso que hemos recibido, dice aquí el apóstol Pedro, que nosotros lo compartamos con otros, que lo utilicemos para ministrar a otros, que lo utilicemos para salvar vidas, que lo utilicemos para ayudar a otros. Y eso, si lo hacemos así, veremos que va a ser multiplicado. Los buenos mayordomos son aquellos que consagran su energía, su pasión, su entrega, su devoción
a el servicio de la obra del Señor, a ser buenos administradores, a administrar eso que se te puso en las manos y no enterrarlo, no ponerlo de lado, no empezar a quejarte porque otros tienen lo que tú quieres y tú no tienes eso. Empieza a trabajar con lo que Dios te ha dado y ponlo para el servicio de Él y el servicio de los demás. También nos dice el apóstol Santiago en Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú los talentos que Dios ha puesto en tus manos no sabes cómo manejarlo, no sabes cómo ponerlo en práctica, no sabes cómo multiplicarlo, órale al Señor, pídele que te diga cómo tú administrar efectivamente como buen mayordomo ese talento, esos talentos que Él ha puesto en tus manos. Si tú eres una persona organizada, si tú eres una persona que te gusta, ¿verdad?, tener las cosas en el orden correcto y no sabes cómo multiplicar ese talento que Dios ha puesto en ti, entonces prepárate, empieza a estudiar una carrera que vaya afín con eso que ya tú traes de tu nacimiento, porque los talentos son entregados desde que tú naces del vientre de tu madre. Entonces ese talento que es innato porque tú eres así organizado, nadie te lo enseñó, tú eres así, tú naciste así, siendo una persona que le gusta el orden, que es limpio, que es pues ordenado. Entonces eso tú lo puedes desarrollar para que se multiplique haciendo una carrera que vaya afín con lo que lo que traes dentro, y eso entonces luego ponerlo por práctica, trabajar en empresas donde tú puedas dar ese tipo de apoyo, en la iglesia, en tu casa, con tu familia, en tu sociedad. No entierres el talento que Dios ha depositado en ti. Pídele al Señor que te enseñe cómo trabajar en ello para que lo puedas multiplicar. Cuando Salomón asumió el reino, cuando Salomón fue ungido como rey, Salomón no tenía idea de lo que él iba a hacer. Salomón, lo único que le salió orando y pidiendo al Señor fue sabiduría. Le pidió al Señor que le diera sabiduría para él poder gobernar ese gran pueblo. Y Dios le concedió la petición a Salomón y lo hizo sabio. Tan sabio que dice la palabra que no se ha encontrado hombre alguno tan sabio como Salomón. Le dio riqueza, le dio de todo lo que un hombre humanamente puede querer y aspirar, lo tuvo Salomón, porque a través de la sabiduría que Dios depositó en Salomón, Salomón supo ser un buen administrador, Salomón supo ser un buen consejero, Salomón supo ser un buen rey, Salomón supo manejar bien al pueblo por la sabiduría que Dios le había dado, había depositado en él. Si tú quieres saber cómo vas a manejar el talento que Dios ha puesto en ti, o los talentos cuales sean que Dios ha depositado en ti, pídele sabiduría al Señor y el Señor te va a indicar cómo hacerlo para que lo hagas honrando siempre al Señor y no engrandeciéndote tú, y lo hagas siempre para apoyar y ayudar a los demás. Y ya por último, en Mateo 25 del 28 al 30 encontramos una parte de la porción de la palabra que nos habla de lo que va a suceder con aquellas personas que han recibido talentos y no lo han puesto a trabajar y se han olvidado de ello y lo han puesto de lado. Dice la palabra en Mateo 25 del 28 al 30: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera, allí vendrá el llanto y la desesperación. Cuando nosotros, lo que Dios ha puesto en nosotros, nos ha honrado, nos ha bendecido dándonos talentos, nosotros no honramos al Señor a través de esos talentos que Dios ha puesto en nosotros y lo ponemos de lado o lo utilizamos en lo que no tenemos que utilizarlo. En el caso de las personas pues que han nacido con el talento innato de cantar, de poder entonar canciones, o músicos que saben tocar
instrumentos musicales y han puesto este talento que Dios ha puesto desde el nacimiento de ellos, desde que nacieron de su madre, lo han puesto a disposición de Satanás, de sus demonios, a disposición de las cosas que a Dios no le agrada. Esas personas van a tener que darle cuenta al Señor. Y el Señor dice que aún lo que no tiene le será quitado al que no hizo lo que tenía que hacer con los talentos que Dios puso en sus manos. Pero aquellos que han hecho lo que tienen que hacer, han honrado al Señor con los talentos que Dios ha puesto en sus manos, han puesto estos talentos a disposición de la obra del Señor, han puesto estos talentos para adorar al Señor y servir al Señor. Estos, lo poco, lo que tienen, dice el Señor que se lo va a multiplicar, le va a dar más. Así que si tú quieres recibir más, solo tienes que ponerlo en las manos del Señor. Así que siéntete gozoso, siéntete feliz si lo que Dios ha puesto en ti estás obrando de manera correcta con ello. Siéntete gozoso porque el Señor eso es lo que quiere, que tú respondas de esa manera. Así que pues recibe lo que Dios te ha dado, ponlo a trabajar, deja de quejarte y recuerda que tú eres quien vas a dar cuenta de lo que Dios te ha puesto en las manos, de si has hecho o no has hecho con ellos de la manera que tenías que hacer, de la manera correcta. Así que recuerda que los talentos en las manos del cristiano son una verdadera honra. Dios te bendiga.